Y vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo. En el día de ayer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos había bombardeado una base aérea en Siria. Estamos quizás frente a una nueva disposición geopolítica. ¿Es así? ¿Cómo va a ser el mundo mañana? Tendré esa respuesta a Gabriel Puricelli. Le damos la bienvenida, es el analista internacional. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que está poco claro cuál es el plan detrás del bombardeo. Este es un bombardeo que llega de manera inesperada. Estados Unidos había reiterado, al menos en 2 oportunidades, en febrero, a través de la embajadora en las Naciones Unidas, Nikki Haley, y hace nada más que días, el fin de semana, a través de Rex Tillerson, el secretario de Estado, que no planeaba impulsar un cambio de régimen en Siria. Es decir, que la solución a la guerra civil que tiene lugar hace 6 años en Siria y al conflicto con el Estado Islámico no necesariamente debía llevar para los Estados Unidos, esto era lo que decían públicamente los funcionarios, a terminar con el régimen autocrático de Bashar Assad. En una decisión que por eso es sorprendente, después del ataque con armas químicas a esta ciudad, Han Sayhun, en la región de Idlib, en el norte de Siria, el presidente Trump decide que tiene que tomar represalias frente a eso y pese a estas señales muy concretas de que no pensaba enfrentarse con el régimen de Bashar Assad, bombardea una base de la Fuerza Aérea, aparentemente con la mínima previsión de avisarle a los rusos que este bombardeo se iba a producir, de modo tal que los afectados por el bombardeo fueran exclusivamente bienes y armas de la Fuerza Aérea Siria. Sin embargo, la respuesta de Rusia parece haber sido muy dura, muy crítica sobre esta decisión, ¿no? Bueno, Rusia juega un juego geopolítico distinto al de los Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia global. Rusia es la heredera de la Unión Soviética, que fue una potencia global, pero hoy la Federación Rusa es simplemente una potencia regional con alguna capacidad de influir en algunos escenarios globales. La única base naval que tiene en el Mediterráneo Rusia está en Siria, y Siria, a diferencia de los Estados Unidos, tiene tropas interviniendo concretamente en el territorio en Siria y tiene que defender esas posiciones, tanto la posición geoestratégica que le permite tener una base sobre el Mediterráneo, como su propia participación al lado de las tropas del régimen dictatorial de Bashar Assad para enfrentar a sus diversos oponentes, que no son solo oponentes vinculados al Estado Islámico, sino que son fuerzas que van desde las milicias kurdas hasta partidos de izquierda, hasta guerrillas financiadas por la monarquía del Golfo. Esto quizás es un poco de futurología, pero se veía cierto acercamiento entre Donald Trump, un político diferente en Estados Unidos, con Vladimir Putin. Pero ayer Putin reconoció que esta situación modifica, digamos, la relación, que tiene un impacto. También Trump había dicho que quería tener las armas más importantes del mundo, que si Rusia tenía una, ellos querían tener 20, por decirlo en criollo, ¿no? ¿De qué manera entonces se vuelve a configurar esa relación? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es lo mismo un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que busca una ventaja sobre su oponente acercándose a Rusia, como toda la evidencia indica que sucedió con Donald Trump y sus más cercanos colaboradores, incluyendo algunos que luego tuvieron o tienen importantes funciones en su administración con Rusia. Pero por supuesto, al llegar Trump a la presidencia, no es simplemente Trump o el Partido Republicano o la campaña de Donald Trump la que tiene que definir los términos de una relación con Rusia, sino que es el propio gobierno de los Estados Unidos el que tiene que hacerlo. Y por lo tanto estamos en una fase donde eso de alguna manera se está negociando. Hay 2 maneras de verlo. Son simplemente hipótesis porque la información disponible es muy limitada como para hacer una afirmación que se pueda realmente sostener, pero si el bombardeo
de esta base aérea siria quedara simplemente en esto, le permitiría a Trump cumplir un doble objetivo, que es tomar una represalia puntual frente a un crimen de guerra atroz, que le permite a Estados Unidos, en este caso, circunstancialmente, estar en una posición de superioridad moral respecto de la atrocidad cometida por el régimen, y por el otro lado mostrarse a una distancia prudente de Rusia. Si esta es la distancia real o la distancia óptima que el gobierno de Trump pretende tener con Rusia, es una discusión que se saldará con el curso de los meses, o que empezaremos a ver con mayor claridad la semana que viene, cuando el secretario de Estado Tillerson visite Moscú, donde seguramente el intercambio de palabras va a ser muy rudo, pero donde probablemente tras puertas cerradas se acuerden unos términos de relación entre Estados Unidos y Rusia que sean distintos a esta tensión muy fuerte que existió bajo el gobierno de Obama entre el expresidente y el presidente ruso Vladimir Putin. Gabriel, a ver, a mi entender, y me corregirás si esto no es así, pero empiezan a formarse como dos posturas muy distintas sobre este conflicto, ¿no? A partir de este hecho, aún más se polariza esto. ¿Qué posición van a tomar algunos países? Y te voy a nombrar algunos para saber cómo se puede empezar a configurar el mundo. Y hablo de Gran Bretaña, quien fue siempre un aliado de los Estados Unidos, de Francia, de Alemania, de China. ¿Y qué pasará con el bloque latinoamericano? Bueno, los aliados tradicionales de Estados Unidos en la OTAN ya hicieron el gesto rutinario de respaldar, después de los hechos, lo que había hecho Estados Unidos. A pesar de que Donald Trump menospreció la OTAN. Efectivamente. Pero bueno, este también es el otro juego que se está jugando, ¿no? Entre el Trump candidato, que fue muy enfático en menospreciar a sus aliados europeos, y el Trump presidente, que tuvo que empezar a retroceder bajar algunos cambios de su retórica, para decirlo con una metáfora que nos puede resultar familiar. Como retribución de esto, un apoyo nominal de sus aliados que se ha ido produciendo a lo largo del día con diversos comunicados a el hecho consumado de este bombardeo, decidido unilateralmente, no solo porque sucede fuera del contexto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la única institución que según el derecho internacional puede decidir una medida de estas características, pero también sin consultar a los mandos de la OTAN. Frente al hecho consumado, los aliados de Estados Unidos eligen cerrar filas, eligen el respaldo, eligen no profundizar una grieta que los preocupa también a los aliados de Estados Unidos. De todas maneras, el conflicto sirio en sí presenta aristas tan complicadas, tiene tantos actores, que es muy difícil definir dos campos, y que además la pregunta que hoy se están haciendo todos los analistas en Estados Unidos y a nivel internacional es si este bombardeo es un hecho puntual o si define una nueva estrategia de los Estados Unidos. Eso hoy es absolutamente imposible responderlo, porque lo que hizo anteanoche el presidente Trump al decidir este bombardeo es exactamente aquello que el candidato Trump se pasó toda la campaña acusando a Hillary Clinton de querer hacer. Que de hecho ella lo dijo ese mismo día. Efectivamente. Porque se conoció un video que sorprendió realmente a muchos porque dijeron, hizo exactamente lo que dijo Hillary, pero no lo que hizo él. Efectivamente, efectivamente. Por lo cual, realmente no contamos en este momento con elementos como para imaginarnos qué realineamiento se dará. Creo que es un momento para mirar con mucha atención cómo reaccionan todos los actores para los cuales este bombardeo fue también una señal. O sea, este bombardeo no solo tiene un efecto físico, material, sobre los bienes que han sido afectados, sobre las vidas que han sido perdidas. El gobierno sirio dice que fueron 9 personas las que perdieron la vida en este ataque, sino también que obliga a una toma de posición de los distintos actores que están involucrados en este conflicto, que son muchísimos, que son Rusia, ya lo mencionamos, Turquía, vecino al norte, la milicia de Hezbollah libanesa,
las monarquías del Golfo, que han financiado a parte de la oposición al gobierno de Bashar Assad, las milicias kurdas que cuentan con apoyo del gobierno regional kurdo de Irak. Es decir, es una ensalada muy complicada y en este momento todos los actores están tratando de ajustar su posicionamiento a esta reacción de los Estados Unidos y al igual que nosotros en esta conversación que no compromete la realización de ninguna acción militar, sino que es puramente analítica, están también teniendo esta discusión, tratando de adivinar el futuro, tratando de adivinar si detrás de esta acción de los Estados Unidos hay una nueva estrategia o hay, como ha sido el estilo en general de la administración Trump, iniciativas puntuales que no necesariamente tienen una continuidad. Y esto vale, por supuesto, en el caso del gobierno de Donald Trump, no solo para la política exterior, sino también para las grandes iniciativas de política doméstica que se han caracterizado por la improvisación y que le han propinado en pocas semanas algunas derrotas muy significativas. Gabriel, perdón, me gustaría, si podés, es misión casi imposible, pero repasar de qué se trata este conflicto sirio, por qué se utilizaron armas químicas, porque acá tenemos una mirada muy lejana, quien no está en tema, no entiende qué es lo que pasa y mete todo en la misma bolsa. Primero, lo más atroz, ¿por qué el régimen dictatorial de Bashar Assad usa armas químicas? Para darle una respuesta a eso, lamentablemente basta con mirar a la historia de este gobierno, de esta dinastía familiar que hace casi 50 años controla ese país. Hoy no lo controla estrictamente, sino que está luchando por volver a controlarlo. Esa dinastía, primero bajo el liderazgo del padre del actual presidente, Hafez Assad, se caracterizó por provocar masacres de miles de personas cada vez que hubo un amague de disidencia interna. La masacre de Homs en 1982, todavía no se ha contado la totalidad de los muertos, pero no hay nadie que diga que fueron menos de miles. La utilización de armas químicas no solo la vimos hace menos de un lustro, cuando debió efectivamente intervenir el presidente de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, establecer un acuerdo que debía monitorear la Organización de las Naciones Unidas para el control de armas químicas que evidentemente el régimen estuvo incumpliendo. Es decir, es un régimen que tiene una tradición no solo de haber usado armas químicas, sino de cometer crímenes de lesa humanidad cada vez que algún grupo ha osado cuestionar el poder de la familia Assad. Entonces, esto daría una explicación particular a este hecho puntual del ataque con armas químicas en la zona de Idlib. En lo que hace al conflicto que prácticamente desmembró una Siria que hoy está en proceso de volver a tomar un perfil parecido al que tenía antes de que empezara la guerra civil hace 6 años. Siria, igual que muchos otros países de Medio Oriente, enfrentó una serie de movilizaciones reclamando el fin de un gobierno autoritario que rápidamente, en el caso de Siria, degeneró en una guerra civil. Una guerra civil que tuvo muchos actores, mencionamos algunos de ellos antes. Milicias kurdas en el norte, cerca de la frontera con Turquía y cerca de la región kurda de Irak. Milicias asociadas al Hezbollah libanés en el sur, milicias financiadas por las monarquías absolutistas del Golfo Pérsico y el Estado Islámico avanzando desde Irak y estableciendo la capital del califato en Raqqa, que es una de las principales ciudades de Siria, lugar que todavía está controlado por el Estado Islámico. Todos estos actores tienen socios internacionales distintos y en alguna medida este conflicto de guerra civil que es muy difícil de separar en dos bandos. Hay un bando que es muy claro, que es el gobierno de Damasco de Bashar Assad y una multiplicidad de socios. Algunos cuentan con el apoyo de Turquía, otros cuentan con el apoyo de Irán o de su brazo libanés Hezbollah, otros cuentan con el apoyo de las monarquías del Golfo. El régimen de Damasco cuenta con el apoyo ruso y el papel de los Estados Unidos es más desdibujado. La presencia de los Estados Unidos en este conflicto es más bien clara
en cuanto a la participación de asesores militares de los Estados Unidos junto a las tropas regulares iraquíes en la lucha contra Estado Islámico y no necesariamente dentro de Siria. Yo te preguntaba, y me vuelvo a meter en el tema, ¿qué pasa con el bloque sudamericano? ¿Qué papel juega en todo esto y qué decisión va a tomar Argentina respecto de esto? Bueno, para América Latina está muy lejos de este conflicto. América Latina sí está llamada a tener alguna posición humanitaria respecto de la crisis de refugiados que este conflicto provoca. Argentina tomó un compromiso de ser anfitriona de algo así como 3.000 refugiados del conflicto. América Latina tiene que estar preparada para poder hacer ese gesto a un conflicto que está lejos de terminar y que va a seguir generando refugiados. El otro aspecto en el que América Latina debería intervenir es en reclamar que haya una solución del conflicto que esté bajo el paraguas de las Naciones Unidas y que haya una solución multilateral, que no haya una solución de este conflicto que esté meramente negociada entre los Estados Unidos y Rusia como si estuviéramos todavía en la época de la Guerra Fría, o que alguna potencia decida por sí misma cuál va a ser el ordenamiento de lo que sucede ahí, porque a pesar de estar tan lejos de nosotros, la envergadura de la catástrofe humanitaria que este conflicto y el conflicto paralelo en Irak han provocado, generan responsabilidades y tienen un impacto en el resto del mundo, porque cuando el flujo de refugiados alcanza los millones, como es este caso, no hay prácticamente país del mundo que responsablemente y con algún nivel de adhesión al derecho internacional humanitario pueda mirar para otro lado. Si no es por eso, nosotros como región seguimos siendo una región de paz, lo somos cada vez más al aproximarse la conclusión definitiva de la paz en Colombia. Estamos muy lejos de esas tensiones, no debemos ser indiferentes, pero el papel que tenemos para jugar allí es bastante menor comparado con los otros actores que forman parte del conflicto. Muy chiquitito porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hubo cierta cercanía entre Venezuela y Rusia. ¿Existe posibilidad de que ahí pase algo o que Venezuela no está en condiciones de participar de nada? Bueno, la verdad, Venezuela está absorbida por una crisis tan atroz, un país donde cayó el Producto Interno Bruto 11% el año pasado. Tal vez el producto, no tengo las cifras a mano, pero probablemente el Producto Interno Bruto de Japón, después de 2 bombas atómicas, no haya bajado tanto como el Producto Bruto en Venezuela. Efectivamente, sí, algunos países de la región tienen una relación más privilegiada con Rusia, tiene que ver en parte con que Rusia es el principal proveedor de armamento para un gobierno como el venezolano, que hoy se apoya muy fuertemente en las Fuerzas Armadas para poder gobernar después de haber perdido las elecciones a fines de 2015. No creo que tal vez Venezuela sea el país que menos tiene para aportar en este momento, porque más bien Venezuela hoy es un país que está demandando ayuda y atención de los países vecinos para resolver sus problemas, y que realmente no veo cómo podría tener alguna proyección hacia afuera, ¿no? Aprovechando esto, hago un último tema que tenemos que hablar de lo que sucedió en Estocolmo también, un nuevo atentado con una modalidad que se viene repitiendo ya, ¿no? Así es, Niza, Berlín y hace nada más que semanas Londres, el puente sobre el Támesis frente al Parlamento. Todavía, o al menos hasta hace un rato no más, el gobierno sueco no había hecho más que detener a una persona que el propio gobierno sueco dice que no puede asegurar que haya sido la responsable del atentado, y van a pasar horas, si no días, para que podamos efectivamente tener información fidedigna que indique si hay una vinculación con el Estado Islámico o no. Este tipo de atentados involucra el reclutamiento por el Estado Islámico de algunas personas con antecedentes criminales o con o que han hecho conocer en redes sociales alguna inclinación a cometer crímenes, que han sido reclutados a través de las redes sociales y a quienes se le ha facilitado la mínima
información y los mínimos manuales para llevar adelante esta forma de terrorismo a galosternismo que vimos en los países que mencionamos. Cada vez menos sofisticado, cada vez más difíciles de prevenir. De todas maneras, insisto, tendremos que esperar hasta que fuentes oficiales, en este caso el gobierno sueco, nos indiquen si lo que hasta este momento es una sospecha, una hipótesis de vinculación con el terrorismo islámico, existe o no existe. Hay que seguir mirándolo con atención. Tiene todas las características de haber copiado eventos que tuvieron relación con el Estado Islámico, pero no podemos dar por sentado que lo es. Y no podemos darlo por sentado no solo por una cuestión de responsabilidad, de no decir algo que no nos consta, y a esta hora no nos consta, sino también porque la estrategia del terrorismo es que demos por sentado que estos crímenes fueron orquestados por el Estado Islámico, lo cual hace que con muy pocos recursos el prestigio, ¿no?, y la amenaza y el temor aumentan. Entonces tenemos que ser, creo, muy prudentes en no jugar ese juego, porque en este caso prácticamente como nunca en la historia de las formas de terrorismo que ha conocido la humanidad, el medio es el mensaje, y me parece que hay que ser muy prudentes en el manejo de la información de este tipo de situaciones. Gracias, Gabriel. No, gracias a usted por la invitación. Cambiamos de tema, nos metemos en los